Vamos a presentar a un científico, don Antonio Turiel. Es licenciado en Física y Matemáticas y doctor en Física Teórica. Actualmente es científico titular en el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC, pero además es divulgador científico en temas como la energía y su rol en el sistema, con más de 90 artículos publicados en revistas de todo el mundo. Desde el 2010 que publica artículos en su blog Oil Crash y aparte de sus investigaciones en la de los combustibles fósiles, se puede apreciar en su gran libro llamado Petroapocalipsis, que incluso ha sido leído por parlamentarios de su país. Así que estamos muy honrados de poder tener con nosotros a quien nos informó de los acercamientos entre Alemania y Chile para producir hidrógeno verde mucho antes de que se reconociera ese hecho en los medios locales. Mi compañero Lee, queremos darle la bienvenida a este gran científico leonés y comenzar preguntando, ¿Europa ha ido asumiendo que llegamos al pico de producción de petróleo? Sí, ya hemos superado el pico de producción de petróleo, el máximo de producción de petróleo. Se produjo en diciembre del año 2018 y es peor incluso lo que podría parecer, porque si miramos el petróleo crudo convencional, que es el que es más versátil, que es el petróleo de toda la vida, el que se extrae con estos pozos que lo bombean, que vemos muchas veces en las películas, y que también es el más útil para hacer cosas diversas y cuesta menos extraer, este llegó a su máximo de producción en 2005, a finales de 2005, con lo cual ya hace 17 años que tocó máximo. Y esto está creando problemas muy serios porque aunque hemos conseguido introducir otros líquidos que se parecen más o menos al petróleo, con los que hemos conseguido llegar hasta 2018, pero ya está ahí, a partir de aquí ha empezado a bajar, hay algunos combustibles que cuestan más de refinar, pero por este problema de que el petróleo bueno llegó antes a su máximo. Y en particular esto está afectando al diésel y está encareciendo mucho el transporte y está encareciendo mucho las operaciones de minería. Hay una visión que viene desde 2008, que han venido alertando incluso varios eh, españoles, como no sé, Antonio Alicia Valero, que hablan en Tanatía de los recursos, Marcelo Cordés, que también habla del tema nuclear, y también hay un economista llamado Santiago Niño Becerra, que también ha aportado, van todos en la misma dirección. Entonces, la cosa a preguntar es, ¿para dónde para dónde vamos nosotros y qué estamos haciendo para poder adaptarnos a un cambio que se viene global, estructural en todos los continentes? ¿Estamos haciendo algo? ¿Hay algún tipo de preocupación para poder hacer esa transición energética? En Europa ahora mismo hay un movimiento muy fuerte en favor, digamos, de un modelo concreto de transición energética, que es el que se está intentando impulsar. Es un modelo que se basa en una extensión masiva de la renovable eléctrica y fundamentalmente los nuevos sistemas de renovables, que son los aerogeneradores, cuanto más grandes mejor, y los parques fotovoltaicos que funcionan con placas fotovoltaicas, básicamente. Entonces, este modelo tiene unos cuantos inconvenientes y no siendo el más pequeño de ellos, que requiere muchísimos materiales que se extraen de sitios como, por ejemplo, Chile. Y entonces, claro, para que este modelo funcione se tiene que extraer masivamente con un grandísimo impacto ambiental, pero es que además, si se quisiera que todo el planeta hiciera una transición del mismo estilo, cosa que a priori es necesaria porque, claro, Europa va a tener que seguir suministrándose de materiales que vienen de otros sitios y en esos otros sitios tienen que tener sus sistemas para poder extraer esos materiales, lo cual quiere decir que tienen que tener capacidad de producir energía de la misma manera. Y eso hace que el modelo sea inviable, porque no hay recursos suficientes en el planeta para satisfacer todo el cambio que se querría hacer en el volumen que se querría hacer, pero es que además estarían las limitaciones asociadas a la velocidad a la que se pueden extraer estos materiales. Hay además el problema añadido, que no es menor, que estos materiales a día de hoy se extraen, se procesan, se transportan utilizando combustibles fósiles, que es justo lo que ahora mismo está en compromiso, justamente es lo que ahora mismo está disminuyendo, con lo cual también añade una dificultad extra para impulsar este modelo de transición. Y la última dificultad importante que tiene es que este modelo de transición está dirigido a la producción de electricidad y aunque la electricidad es algo muy útil, es una forma de energía minoritaria.
solo el 20% de toda la energía final que se consume en el mundo se consume de manera eléctrica. Hay un 80% que se consume de manera no eléctrica, lo típico es por los combustibles para las máquinas pesadas y vehículos. Y bueno, se sabe perfectamente que una buena parte de esta cantidad, de este 80%, es de difícil o incluso imposible electrificación, ¿no? A pesar de lo cual, pues se está imponiendo este modelo a espada, a capa y espada. Y bueno, es un modelo que de cierto modo está condenado al fracaso, pero en el intento de mantenerlo se puede causar mucho mal, ¿no? Y una pieza importante de este modelo de renovable eléctrica, aparte del vehículo eléctrico, con toda su demanda de litio y otros materiales, está en la producción de hidrógeno verde para la maquinaria pesada, porque se sabe perfectamente que no se puede desarrollar maquinaria pesada autónoma eléctrica y por tanto pues se tiene que utilizar otra cosa. Y aquí la idea sería utilizar el hidrógeno y el hidrógeno, bueno, pues tiene unas pérdidas enormes y es por eso que, por ejemplo, Alemania está firmando acuerdos con muchos países para importar hidrógeno desde ellos y uno de ellos, por cierto, efectivamente es Chile, ¿no? Entonces, el modelo que se pretende impulsar con mucha fuerza es un modelo que desgraciadamente, y esto es una cosa que yo he denunciado ya en varias ocasiones, nos puede llevar a un nuevo modelo neocolonial en el cual los países más desarrollados lo que hacen es intentar apropiarse de los recursos, tanto minerales necesarios para la transición, como por ejemplo pues, el hidrógeno, la electricidad renovable convertida en hidrógeno, que se produzca en estos países para poder mantener una metrópoli industrial que sigue funcionando, pero a cambio de básicamente pues, empobrecer a los países que le están suministrando estos materiales y este hidrógeno. En la campaña presidencial chilena se habló mucho del hidrógeno verde. Todo el abanico político habló de ello, incluyendo el ganador actual, Gabriel Boric. También los grupos altermundistas en la Convención Constitucional chilena proponen renacionalizar los recursos naturales, o sea, pensando en el cobre, viendo su incidencia en la transición energética. Entonces los chilenos estamos cayendo en un espejismo. ¿Llegamos tarde al futuro? Yo creo que no, yo creo que de hecho Chile tiene una gran cantidad de recursos naturales que son muy útiles si se deciden utilizar para el pueblo de Chile. O sea, y una de las cosas que en general tengo la impresión, y esto visto desde la opulenta Europa, es que en general muchos de los territorios que ahora mismo están más amenazados, en tanto, digamos, por los modelos viejos de explotación, ¿no? La extracción de combustibles fósiles en general, como los modelos nuevos de explotación, la extracción masiva de minerales estratégicos y la implantación de estos modelos de utilización de la energía renovable, si en realidad países como Chile y otros muchos países destinan esos recursos para su propio interés, primordialmente, y no para la exportación, de hecho, esto les daría una gran bonanza y les daría una gran capacidad. Es verdad que, a ver, el modelo que se pretende plantear no es un modelo sostenible. Y en ese sentido, pues Chile cuenta con unos recursos estratégicos, como particularmente sería el cobre y el litio, que son muy útiles para precisamente el tipo de transformaciones que se tienen que hacer. El problema es que, a ver, Chile es una economía exportadora de cobre y si sigue la misma dirección, todos sabemos que en el caso de Chile las minas de cobre pues cada vez tienen una ley más baja, se necesita utilizar más energía para mantener la producción de cobre y eso hace que se encarezcan los costes de producción en general. Para la exportación, pues eso hace que, bueno, que Chile no se aprovecha directamente esa riqueza, sino bueno, las empresas que lo explotan, que luego ya veremos cómo invierten ese dinero que reciben. Entonces, el desarrollo de las tecnologías per se, salvo el hecho de que, como digo, no se pueden escalar para sustituir todos los usos de la energía, que eso es inviable, pero utilizados de una manera adecuada para una cantidad razonable y tal, esto le podría dar a Chile en particular un gran potencial. El problema es cuando tú te orientas a mantener un modelo orientado hacia la exportación. Entonces ahí el riesgo obviamente es que pues, países como el mío y en general Europa o los Estados Unidos pues consiguen más de lo que realmente merecerían por lo que pagan, ¿no? Y en particular, como digo, al final la cuestión es una cuestión de dinero, es una cuestión de tener un modelo que sea viable de caras al futuro. Entonces, es complejo. Yo creo que al final todo depende de cuál es el uso que se le van a dar a los recursos, pero bueno, viendo lo que ha pasado con el cobre hasta ahora, y que además Chile lo que hace al final es soportar todas las externalidades ambientales asociadas a la explotación del cobre sin todos los beneficios que daría realmente la producción de cobre, ¿no? Y además ahora las minas de Chile empiezan a agotarse, todavía tienen obviamente recorrido para muchísimos años,
pero bueno, pero que cada vez todo es más caro. Entonces, como digo, depende del modelo de explotación que se quiere hacer. Si se pone primero los intereses del pueblo chileno, bueno, puede ser algo adecuado y los recursos están ahí. Si se pone en primero por delante los intereses de la exportación, no creo que sea demasiado interesante para Chile en el largo plazo. Y esto que digo va en perjuicio de mi país, pero yo creo que es lo que es lógico, vaya. Bueno, siguiendo en la idea de los diferentes picos de materiales primarios, en el fondo estamos hasta el pico, como dicen acá en Chile. Las gasolinas van subiendo de precio. Esto en razón de la dificultad para explotar nuevos yacimientos. Pero si los precios de explotación de estos yacimientos persiguen a los costos, eventualmente no se seguiría utilizando este tipo de combustible, aunque se convirtieran en vector de energía tal como ocurre con el hidrógeno. O sea, tendremos el hidrógeno sucio en forma de gasolina. No, no, realmente no. Mire, hay que pensar hay que entender una cosa que es bastante clara. El modelo de desarrollo económico que tenemos es un modelo basado en un consumo intensivo de energía. Entonces, al final, alguien tiene que suministrar energía para poder mantener este sistema, si no, este sistema se derrumba. Y además está calculada cuál es la cantidad máxima la cantidad máxima de dinero que se puede gastar, ¿no?, dentro de lo que es la renta nacional, que se puede invertir para la consecución de la energía. Esto hay muchos análisis al respecto. Yo suelo destacar el del profesor James Hamilton de la Universidad de California, San Diego, que ya en el año 2008-2009 sacó un artículo analizando las causas de la crisis que se haya producido en aquel momento. Y él ya llegó a la conclusión, analizando diversas crisis asociadas a la escasez de petróleo y a la escasez de energía, que cada vez que la país pues pasa al 5,5% del PIB o la de la energía pasa al 10% del PIB, entonces, a raíz de esto, por cierto, es por lo que se sabe que el máximo precio que se puede pagar por el petróleo se sitúa en algún sitio alrededor de los 120, a ese precio de la economía mundial. Entonces, en el caso de Unidos, y pasa en realidad en todo el mundo, es que bueno, estamos viendo el máximo de producción de petróleo, se invierten menos desde el año 2014, esto es una cosa que acaba de comenzar. Ya tenemos, debido a que ellas han visto que, bueno, que no hay yacimientos rentables. Del año 98 al año 2014, las compañías petroleras del mundo multiplicaron por 3 su gasto en buscar nuevos yacimientos de petróleo y ponerlos en explotación. Y desde el 2014 lo han reducido ya más de un 60%. ¿Por qué esto? Bueno, pues porque justo en el periodo del 2011 al 2014 vieron que aunque el precio del petróleo estaba en el máximo que se podía tolerar, entre 110 y 120 dólares el barril, resultaba que ellas perdían dinero muy rápidamente. Según un informe del Departamento de Energía de los Estados Unidos, a un ritmo de 110.000 millones de dólares anuales para las 127 compañías más grandes de este sector. Con lo cual, bueno, es en este momento que deciden dejar de invertir porque ven que no hay un futuro, no queda petróleo rentable en el planeta. Entonces es lo que están haciendo. Entonces, no hay una posibilidad de sustituir, por ejemplo, pues eso, la gasolina como un hidrógeno sucio, porque alguien tiene que suministrar la energía que mantiene el sistema. Entonces, si el petróleo empieza a retroceder, debido pues eso, a que ya no queda petróleo rentable y se va a producir cada vez menos, y no aparece nada que lo pueda suplir, y no hay nada que lo pueda suplir realmente, pues entonces lo que va a pasar simplemente es que vamos a entrar en una recesión permanente por falta de energía. Los precios de la energía van a ser muy caros y entonces cuando suban suficientemente se va a inducir una recesión. Eso va a hacer que caiga la demanda porque se cierran fábricas, se destruyen empleos y lógicamente se consume menos petróleo, el precio cae. Pero bueno, la producción sigue cayendo y entonces el precio volverá a subir y a bajar y a subir y a bajar. Entonces el precio será lo que se llama volátil. Y esto viene caracterizado por un incremento de la pérdida de puestos de trabajo, de un incremento del cierre de fábricas, de pues, un descenso general de la actividad económica, de una crisis generalizada y obviamente pues, causando añadidamente problemas de estabilidad social en los países. O sea que alguien tiene que sustituir el hueco que deja el petróleo detrás. No hay nada que lo sustituya.
Entonces, sin un plan para el descenso energético, para la adaptación a esta situación, el único destino que nos espera es tener una situación de crisis permanente y de inestabilidad social cada vez mayor. Un lindo futuro que nos espera, ¿no? Usted es oceanógrafo, ¿no? No realmente, yo soy físico y físico teórico de formación. Lo que sucede es que mi trabajo de investigación se ha centrado siempre en el análisis. Bueno, yo digamos que mi formación más fuerte es como físico estadístico. Yo es lo que más he trabajado a lo largo de mi carrera científica. Y yo tengo un interés particular en la turbulencia. Entonces, he hecho modelos de desarrollo para análisis de imágenes de fluidos turbulentos y demás, y un poco pues toda la teoría que va detrás. Y es por eso que yo al final acabé recalando en el Instituto de Ciencias del Mar y dedicándome a hacer oceanografía por satélite, que es básicamente lo que yo hago. Y bueno, pues análisis de... Es bastante interesante, ¿no? Es análisis, por ejemplo, de las condiciones climáticas en el medio marino, las corrientes, la evolución de la temperatura, las transferencias de calor y de humedad hacia la atmósfera, etcétera. Bueno, es un tema bastante extenso y complejo. Lo que pasa es que, digamos, tengo un interés por los recursos, o tenemos un interés por los recursos naturales que viene de viejo. También en mi instituto hay bastante gente que se dedica al problema de los recursos naturales, porque el medio marino es un suministrador de recursos naturales. Y yo, digamos, por mis conocimientos estadísticos sobre todo y mi capacidad para analizar datos y demás, me fui metiendo también un poco en este tema, al principio más por interés personal, con intención divulgativa, y con el paso del tiempo, bueno, pues haciendo algo de investigación. Entonces ahora sí que hacemos algo de investigación en temas de política energética, pero fundamentalmente la cosa se orientaba hacia la divulgación. O sea que, bueno, soy un poco una especie, una cosa rara, porque no estoy en un instituto que se dedica a la investigación de la energía per se, sí de los recursos naturales, pero también es cierto que justamente por el hecho de que, digamos, mi línea de trabajo principal es otra, mi situación me permite tener cierta independencia que otros no tienen, ¿no? Porque cuando tú trabajas para una empresa, pues lógicamente no vas a comprometer los intereses de la empresa. Y curiosamente, dentro de la gente que trabaja para los distintos institutos de investigación en energía, tanto en Cataluña como en España, pues hay un problema también de intereses cruzados muy fuertes que hace que la gente no pueda actuar con libertad, que no puede opinar libremente sobre las cosas que conocen, aunque yo sé que muchos de ellos piensan como yo, pero no lo pueden reconocer abiertamente. Entonces, al final, de una manera bastante peculiar, yo le estoy dando voz a mucha gente que no puede hablar. Se lo preguntaba porque había leído puede ser en su mismo blog, unos artículos sobre las corrientes termodalinas en los océanos, principalmente la del Atlántico, pero también la del Océano Pacífico. Y eso explicaría los actuales problemas de sequía que vivimos tanto en Chile, pero también en España, y eso me impresionó. Especialmente considerando que el año pasado habían tenido no sé cuántas tormentas que habían derribado hasta esta estatua que estaban de los Juegos Olímpicos, no me acuerdo. Eh, entonces, Molina, eh, puede llegar el punto en que el mar se termine volviendo completamente muerto, desciendan las concentraciones de oxígeno en el mar y la vida marina no sea posible. ¿Y cuánto tiempo quedaría para ese evento si es que ocurre? Bueno, aquí sabe qué pasa, esto es normal, porque lógicamente toda la parte que tiene que ver con la circulación del océano es bastante compleja. Y aquí el problema es que estamos mezclando cosas que realmente no tienen nada que ver las unas con las otras, ¿no? Entonces, empezando por el principio, la circulación termoalina, esto forma lo que se llama la gran cinta transportadora, es un sistema de corrientes que circula por todo el planeta, que tiene un brazo que recorre el Atlántico, sobre todo por su lado occidental. También tiene otra serie de lazos que están asociados al Pacífico. El Pacífico es más grande, entonces hay, digamos, como un par de lazos, y que también tiene sus puntos concretos de subducción, de sumersión de aguas en el Ártico y en la Antártida. Entonces, esta es una gran circulación redistribuidora de calor y humedad en el planeta. Lo que se está observando es que se está produciendo una ralentización de esta corriente,
que esto sobre todo lo que va a tener efectos es fundamentalmente en el hemisferio norte, también tendrá cierta afectación en el hemisferio sur, pero en el hemisferio sur seguramente la corriente continuará circulando igual, lo que habrá es una reconfiguración de la corriente en el hemisferio norte, ¿vale? Entonces el impacto de esta detención o los efectos de su ralentización esencialmente lo que hacen es que el clima del hemisferio norte, y esto particularmente afecta a Estados Unidos y a Europa, pues sea más seco y más frío, ¿no? de lo que sería si circulase de manera normal. La corriente termalina es una corriente que tiene efectos fundamentalmente climáticos. ¿Vale? No tiene nada que ver con la ventilación del océano. Entonces, evidentemente tiene un impacto importante porque puede, por ejemplo, pues disminuir la productividad agrícola de Europa de una manera muy drástica si se acaba de detener, pero esto se va a juntar con otros factores que ya están en marcha, como por ejemplo todo el problema que hay con el deshielo del Ártico, ¿no? Que es diferente de la situación que hay en el caso de la Antártida. Entonces, el otro problema que usted me habla, que es el tema de la ventilación el tema de que las aguas estén oxigenadas, tiene que ver con varios factores, pero el más importante esencialmente es el viento. O sea, en tanto que nosotros tengamos que los vientos son persistentes, y de hecho lo que se está observando es que en esta época de cambio climático el viento cada vez sopla más flojo en tierra y más fuerte en el mar. Entonces esto consigue crear una capa de mezcla que se llama, que tiene una extensión variable según la época del año y según la zona del océano, que puede oscilar entre unos 10-20 metros cuando es más somera o puede llegar a alcanzar 1000 metros de principal de oxigenación del océano, ¿no? Y digamos que eso por per se, eso no está en peligro en absoluto, es decir, la oxigenación del océano va a continuar. Pero sí que es verdad que hay zonas del océano que se están quedando anóxicas, que se están quedando sin oxígeno, pero por un problema diferente. Y esto está asociado con el hecho de que dentro de los múltiples vertidos que hace el ser humano al mar, nos encontramos con que pues, estamos aportando un exceso de nutrientes, de sustancias que favorecen las proliferaciones de las algas. Y las algas, claro, si de repente se reproducen mucho, pueden agotar los nutrientes y el oxígeno, y entonces no queda para el resto de especies y se producen zonas anóxicas, se producen zonas muertas en el océano, ¿no? Y la extensión de las zonas muertas es un tema muy preocupante, es una cosa que se está estudiando porque cada vez tenemos más zonas anóxicas en el océano, pero esto tiene más que ver con la contaminación en general y con el hecho de que llegan muchos vertidos de los fertilizantes que se utilizan en tierra, por ejemplo, y demás, que con el problema básico, digamos, del cambio climático que se está experimentando en el planeta. También tengo que decir que hay una cierta interacción, porque, por ejemplo, a medida que el mar se calienta más, cada vez es menos capaz de disolver oxígeno y CO2, con lo cual, claro, también es verdad que cuesta más mantener la ventilación, la oxigenación del océano. Pero bueno, a priori el tema de corriente termalina está completamente desvinculado del problema de oxigenación. Y el problema con la oxigenación, como digo, es fundamentalmente un problema asociado a estas zonas muertas donde proliferan algas que lo consumen todo y no dejan nada para nadie más. ¿Y el asunto de la corriente termalina tendría alguna solución o hay que esperar que se arregle solo por los siglos de los siglos? No, mire, esto como cualquier cosa que tiene que ver con el cambio climático no tiene ningún remedio, siendo realistas. Es que porque hemos tenido un gran desarrollo tecnológico y hemos accedido a enormes cantidades de energía, nos pensamos que tenemos la capacidad técnica de enderezar los procesos del planeta, pero es que incluso un simple huracán, de los cuales tenemos unos cuantos cada año, tiene mucha más energía que la que el ser humano es capaz de utilizar en cualquier proceso que intente involucrar. No, el cambio climático y los efectos asociados al cambio climático, y aquí en particular la cuestión de la corriente termalina, son cosas que escapan por completo a nuestro control. Nosotros lo que podemos hacer es intentar monitorizarlo y intentar entender qué es lo que está pasando y cómo va a evolucionar, y sobre todo intentar no agravar el problema, no perjudicarlo aún más, eso está claro, ¿no? Pero vamos, pensar que somos capaces de repararlo es absolutamente ilusorio, igual con el cambio climático, ¿eh? El cambio climático, mira, hay una cosa que la gente no sabe y que no tiene en cuenta, porque a veces se habla de la lucha contra el cambio climático. Yo en esto suelo destacar un poco cuál ha sido la evolución de la Unión Europea de los últimos 25 años, más o menos, ¿no? Yo cuando comencé a estar en este negocio, pues en aquella época lo que se estilaba era hablar de la lucha contra el cambio climático. Vamos a parar el cambio climático de una manera adecuada. Al cabo de entre 5 y 10 años, empezó a dejarse hablar tanto de la lucha contra el cambio climático y se empezó a hablar de la mitigación del cambio climático. Es decir, no podemos parar el cambio climático, pero vamos a intentar ralentizarlo.
que no sea tan rápido y que no sea tan fuerte. Esto también se acabó. Y ahora de lo que se habla es de adaptación al cambio climático, es decir, cómo nos adaptamos al hecho de que hemos alterado de manera irremediable e irreversible el clima del planeta y bueno, cómo podemos hacer para vivir lo mejor posible dentro de unas condiciones que van a ser diferentes siempre más a partir de ahora, ¿no? Y entonces, bueno, en ese sentido, una cosa que yo creo que me voy a recordar, que lo que le iba a comentar antes, es que si nosotros detuviéramos ahora por completo todas las emisiones de CO2, las detuviéramos, paráramos todas las fábricas, todos los coches, ya nada más. El tiempo que le requeriría al planeta para llegar a la nueva temperatura de equilibrio, porque el planeta no está equilibrado térmicamente. ¿Vale? El planeta ahora mismo absorbe más energía que la que irradia de nuevo al espacio. Pues parando todas las emisiones, el planeta tardaría un par de siglos en reequilibrarse térmicamente, en encontrar una nueva temperatura, o sea que la temperatura va a seguir subiendo, aunque paremos todas las emisiones, un par de siglos. Bien, es cierto que cada vez subiría más lentamente, ¿vale? Pero va a seguir subiendo. Es decir, no simplemente por el simple hecho de que paremos las emisiones, esto no quiere decir que nos estacionemos en la temperatura en la que estamos ahora, que va, seguiremos subiendo. Y en cualquier momento, además, se pueden activar cualquiera de los fenómenos de retroalimentación que liberarían grandes masas de metano que están contenidas en los fondos marinos o en el permafrost en la Siberia rusa, y esto causaría un descontrol absoluto y un incremento enorme de las temperaturas. Esto puede pasar en cualquier momento. En fin, en cualquier caso, como le digo, la cuestión está en que, que aquí tenemos cambio climático para rato, no lo podemos contrarrestar, lo que podemos hacer es no hacerlo peor. Y hay que aceptar que, que vamos a un planeta que tendrá un clima diferente al que hemos conocido y en el cual lo que tenemos que hacer es buscar estrategias de adaptación, de mitigación, que intenten reducir al máximo el problema que tenemos. Que se puede hacer mucha cosa, ¿eh? Y una de las cosas que muchas veces se descuida al pensar es el tema de la gestión de los ecosistemas locales, la bioremediación, simplemente teniendo buen cuidado de cuidar lo que es la flora y la fauna local. Muchas veces lo que uno consigue es hacer ciclos cortos del agua, del nitrógeno, etcétera, etcétera, que favorecen una resistencia importante a los problemas que puede generar el cambio climático. Entonces, yo creo que si actuáramos de manera más bien local y simplemente intentáramos no agravar los problemas, ya tendríamos bastante, pero vamos, que nadie se piense que hay ninguna posibilidad de evitar, revertir, arreglar nada de lo que se ha hecho. Lo que se puede hacer es no empeorar, como mucho. Lo pensaba porque siempre aparece el testigo de Elon Musk diciendo que va a aparecer una innovación disruptiva, una tecnología disruptiva, que le van a poner una carpa a los polos para que se enfríen. Sobre todo, digamos, a los intereses de los grandes poderes económicos de Europa y Estados Unidos, que es lo que se llama la geoingeniería, que es la idea de que uno puede hacer modificaciones de los procesos físicos, biogeofísicos, biogeoquímicos del planeta, con la intención de modificar el clima para evitar que se vaya peor. Es un hecho bien conocido. Bueno, primero de todo, que no tenemos un conocimiento tan grande como para saber exactamente cuáles son las consecuencias inesperadas e indeseables de estos cambios que se harían, porque siempre hay consecuencias, ¿no? Entonces no conocemos tan bien, o sea, hay que ser también modestos con nuestro conocimiento científico. Se pueden hacer cosas, pero van a producir otros efectos que no sabemos cómo de graves o pueden ser, con lo cual ya hay que iniciar. Pero es que además se sabe perfectamente que muchas de estas técnicas de bioremediación o de geoingeniería normalmente producirían efectos catastróficos en otros países. Pueden solucionar en parte el problema que tú tienes, pero que generarían problemas catastróficos en otros países. Con lo cual, realmente aquí también hay un peligro añadido que, que no se debe de desdeñar y que tendría que hacer también ser mucho más prudentes. Pero luego, por último, está la cuestión de que olvidamos las escalas en las que nos movemos, es decir, ignoramos la pequeñez del ser humano frente a la grandiosidad y enormidad del planeta y de los procesos que están involucrados. Entonces, los esfuerzos que se tendrían que hacer para hacer un efecto sensible a nivel de ingeniería del planeta realmente son de una escala absolutamente alucinante y muy probablemente no se puede hacer nada. Pensemos que para alterar el clima del planeta un grado y pico que llevamos de calentamiento, hemos necesitado estar emitiendo toneladas y toneladas y toneladas de CO2 desde hace 200 años.
Y ya hemos conseguido subir la temperatura del planeta a 1 grado. Entonces, imagínense pues, el esfuerzo, el tiempo que requiere hacer algo que vaya en una dirección significativamente diferente. Bueno, son escalas que escapan completamente a nuestro entendimiento, a nuestra imaginación. Bueno, realmente desde el punto de vista científico no, pero para el hombre de la calle, la persona de la calle, le puede parecer que esto es algo relativamente sencillo y asequible porque también se ven las películas, pero no tiene nada que ver con la realidad, ¿eh? Las escalas, los tamaños, las cantidades de materia requeridas, nada, no tiene nada que ver. Esto es una barbaridad. Aparte que, como lo digo, las consecuencias indeseadas que podrían sobrevenir. Usted ha planteado, bueno, que adhiere a la corriente decrecentista como modo de afrontar el descenso energético y de todos los recursos naturales que vienen. Pensaba que a ver, se sabe que si todos los excluidos del mundo pasaran a vivir como en el primer mundo, se necesitarían varias veces los recursos que tiene la Tierra para poder suplir esa demanda. Sí. Entonces, ¿se ha hecho el cálculo de cuántos recursos se necesitan para que una persona en la Tierra pueda vivir con el mínimo indispensable y mínimo? ¿Alcanza ese indispensable y mínimo para todos? ¿O bajando? Sí, ¿Sí? sí que se ha calculado. Esto es lo que se llama la huella ecológica. O sea, la huella ecológica esencialmente, pues lo que computa es el impacto de los recursos y el impacto de los residuos que se generan y lo que se hace es comparar con la capacidad del planeta para producir estos recursos y residuos. Por ejemplo, España, que es el país donde yo vivo, tiene una huella ecológica media que está entre 2 y 3 planetas. Es decir, para vivir como un español medio, pues se necesitaría, si todo el planeta viviera como vive un español medio, pues se necesitarían entre 2 y 3 planetas para satisfacer sus necesidades, vamos a decir, su estilo de vida, su consumo. ¿Vale? Si nos vamos a Europa, pues el valor es mayor. Estamos ya cerca de los 5 planetas. Si se va a los Estados Unidos, pues es 7 o más. ¿Vale? Entonces, evidentemente esto es una cosa que es muy conocida, está muy calculada y se sabe perfectamente cuál tendría que ser el nivel de consumo per cápita que se tendría que hacer para que estuviese en equilibrio con el impacto ambiental. Pero también pensemos que estos indicadores de huella ecológica también son limitados. Nuestro conocimiento científico, como digo, no es ilimitado, no es infinito. Entonces, consideramos toda una serie de factores, pero a veces también hay otros que no tenemos en cuenta, ¿no? Pero en cualquier caso, podemos tener una estimación bastante fiable de cuál es la cantidad de energía, la cantidad de recursos que se necesitarían para alcanzar un equilibrio. Que, como le digo, bueno, básicamente sería como la mitad de lo que consumo en español aproximadamente, ¿vale? Entonces, esto pues, nos da una idea de cuál es el consumo de energía por cápita, ¿no? Que hay muchas maneras de calcular y de expresarlo, pero si lo miramos en términos de pues, la potencia media, que uno equivalente al consumo de energía, pues estaríamos hablando de aproximadamente pues, unos 2.000 vatios de media por persona, ¿no? Esto sería el máximo que se podría permitir de manera que fuera realmente sostenible, ¿no? Y en cuanto al nivel de recursos consumidos, en cuanto al nivel de residuos generados, pues como lo digo, aproximadamente la mitad de lo que se consume aquí, ¿no? Yo no sé exactamente cuáles son los valores de los indicadores de huella ecológica de Chile. Chile tiene algunos indicadores muy malos, sobre todo en cuestiones ambientales, asociados a las actividades extractivas que tienen en Chile. Pero si uno mira el nivel de vida real de los chilenos, pues lógicamente es un nivel de vida bastante sostenible, o sea, no está ni comparable con las burradas que se suelen ver en Europa. También, como le digo, los españoles viven de una manera más sostenible de como viven los europeos en general. También porque, por ejemplo, el caso concreto de España tiene un clima más benigno que el que hay en el norte de Europa, con lo cual aquí, por ejemplo, necesitamos menos calefacción, etcétera, etcétera. Uno viendo las restricciones por el COVID se da cuenta que de pronto hay gente que no quiere renunciar a este tipo de estilo de vida porque hacen auténticos berrinches por el solo hecho de que les hayan impedido hacer viajes internacionales o tener que pasar 10 días en un hotel sin poder salir. Entonces, ¿cómo presentar la idea de ser voluntariamente más pobre a gente que está luchando por la supervivencia y que para peor abriga secreta o discretamente la posibilidad de tener el estándar de vida de un narcotraficante de Miami o de Elon Musk?
Bueno, hay una cosa que hay primero un error de concepto que es lógico, pero que es importante aclarar, ¿no? El hecho de que uno consuma menos materiales y consuma menos energía no significa que su estándar de vida sea más bajo. Esto no es verdad. Entonces, y esto, bueno, esto por ejemplo se puede ver fácilmente, es decir, yo lo veo como una manera de vivir aquí en España. Pues aquí hay muchas cosas que se consumen de una manera muy crematística, se generan muchos residuos inútilmente que se pueden ahorrar perfectamente y se desperdician alimentos, se desperdician muchas cosas, las cosas no duran, todo es mucho usar y tirar. Entonces es un modo de consumir que al final es el que acaba llevando a esta incapacidad del planeta de soportar nuestros ritmos de consumo y de producción, ¿no? Y que además acaban generando problemas de contaminación graves en otros sitios. Por ejemplo, pues, bueno, toda la ropa que se tira en el desierto de Atacama, que es un problema generado globalmente y que tiene una afección local, por ejemplo, en este caso en Chile, o, por ejemplo, el problema que se generan con los residuos electrónicos a escala global, que acaban en Costa de Marfil, inundando realmente el pobre país de un montón de basura que además cuando se procesa, cuando se descompone, empieza a liberar muchas sustancias tóxicas, ¿no? Entonces, bueno, existen maneras diferentes de vivir que no implican un gran consumo energético. Pero en todo caso hay una cosa que tiene razón en la pregunta, y es que obviamente cuando uno habla de decrecimiento, y bueno, sobre eso también me gustaría hacer un inciso, yo no soy un proponente político del decrecimiento, es decir, hay gente que está en las corrientes políticas del decrecimiento, no es mi caso. Yo analizo el problema del decrecimiento del metabolismo energético y material de nuestra sociedad, pero no como una cosa elegida, sino como un hecho físico inevitable que está sucediendo y que va a seguir. Y a mí me interesa únicamente desde el punto de vista de la descripción que se hace en las ciencias naturales, ¿no? Cómo se tiene que gobernar este decrecimiento, eso es un tema diferente, o cómo se tiene que abrazar este decrecimiento, la parte política, digamos, a mí no me interesa. Yo lo que sí que digo es que es inevitable, que se va a producir, se está produciendo ya, un descenso del consumo energético y de materiales del metabolismo de nuestra sociedad global, ¿vale? En cualquier caso, hay una cosa que está clara y es que evidentemente hay países que tienen un nivel de consumo mundial e incluso pues, hay países que están muy por encima, que es el caso del mío, por ejemplo. Entonces ahí está claro que en una situación de restricción de acceso a los recursos, lo que es más justo, lo que es más lógico, es que los países más opulentos tienen que hacer un descenso relativamente rápido para dar pie a que países que tienen un nivel de consumo muy bajo puedan incrementarlo y puedan sacar a su población de la pobreza y de la miseria, y en otros países que quizá no hay un problema tan extremo, pero en todo caso pues pueda hacer una repartición más igualitaria de los recursos y de la riqueza, ¿no? Entonces, está claro que cuando uno habla de decrecimiento, en el caso del sentido del decrecimiento, como digo, es inevitable, o sea, hay, como digo, dos cosas, ¿no? El movimiento político y la realidad física del mundo, ¿no? Entonces, está claro que cuando uno habla de decrecimiento, este decrecimiento que es inevitable para el conjunto del planeta no quiere decir que tenga que ser un decrecimiento para todos los habitantes de este planeta. Tiene que ser fundamentalmente para los habitantes de los países hiperdesarrollados, sobredesarrollados, que tienen que alcanzar un nivel mucho más equilibrado de relación con el planeta y con su propio medio. Y para otros países, lógicamente, tiene que haber un proceso de crecimiento, de expansión, hasta llegar a un nivel adecuado en el que todos nos vamos a encontrar, que va a ser el sostenible y en el que todos nos vamos a mantener de manera indefinida, que este es el objetivo al final. Yo creo que estamos bien con, con esta cantidad de preguntas. O sea, siempre quedan más preguntas, pero no es la idea ocuparle más tiempo, porque sé que tiene altísima demanda allá actualmente. Bueno, sí, sí, la verdad es que sí, la verdad es que yo ahora tengo una agenda un poco apretada, un poco apretadilla, sí, me demanda mucho, pero bueno, yo siempre intento contestar a todas las peticiones que me hacen, o sea que no sé si quieren hacerme alguna pregunta más, como vean. Yo tengo una pregunta. Todo esto presupone, todo este cambio, presupone un cambio completo de nuestra forma de vivir globalmente. Sí. Y si estamos hablando en bajar nuestras formas de vida, en realidad los que más tienen que bajar su forma de vida son los multimillonarios. De hecho, son los que más contaminan. Se está haciendo ahora Sí. una investigación. eh, Creo que estatalmente lo que más contamina es el, los militares estadounidenses como por parte del Estado, pero todo lo demás que contamina son empresas.
O sea, bajando esa actividad se podría bajar bastante las emisiones y también, otra cosa, estamos presuponiendo que también debería terminarse la obsolescencia programada, ¿cierto? Exacto, sí, sí, sí. Bueno, sobre lo que ha dicho antes, sí, me explico un poco. A ver, obviamente hay varias cuestiones, ¿no? El tema de las empresas hay que ir con un poco de cuidado porque hay empresas que lo que están dando es un servicio global a muchas personas, con lo cual en realidad el consumo de estas empresas indirectamente es el consumo de aquellas personas, con lo cual lo que hay que hacer también es un poco anotarlo en el debe de aquellas personas si quieren mantener ese nivel de consumo y también aquí hay que distinguir empresas que están proporcionando bienes básicos, como por ejemplo son los alimentos, de empresas que proporcionan bienes más superfluos o imprescindibles, como por ejemplo lo que sería la microelectrónica, ¿no? Entonces, bueno, esto hay un catálogo muy amplio. Pero bueno, en todo caso, si hablamos ya de personas físicas, es verdad que lógicamente las personas que tienen más dinero, pues tienen tendencia a tener estilos de vida pues, más lujosos, que tienen un nivel de consumo mucho más elevado y que evidentemente tiene un impacto más que plantea el descenso energético, ¿no? El descenso de la disponibilidad de materiales y de energía, y es un poco cómo vamos a distribuir los recursos cuando son escasos, ¿no? Al final tienes que hacer una gestión, tienes que hacer un racionamiento, no se puede utilizar todo porque para empezar no lo hay. Si alguien consume más, pues queda menos para los demás, ¿no? Y esto al final plantea cuestiones de, bueno, ¿cuál es el límite de igualitarismo que uno va a imponer, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Suiza tienen una ley por la cual la persona que cobra más solo puede cobrar hasta 6 veces, digamos, el salario mínimo interprofesional. Con lo cual estás limitando los sueldos. Los sueldos no pueden ser exorbitantes, tienen un límite de lo que puede ser. Esto lo que hace es estrechar la horquilla. Entonces tú permites que la gente que tenga ganas de trabajar y que medre y que tenga, bueno, que emprenda negocios y lo que sea y tal, puedan tener un beneficio justo, pero sin llegar a ser estratosférico por la razón que fuere, ¿no? Entonces, es complicado esto de cómo se hace la gobernanza de esto es complejo, porque además, lógicamente, hay muchas resistencias y luego, bueno, pues muchas veces pues, hay acusaciones que no son fundadas, pero bueno, sobre intencionalidades políticas de uno u otro signo, sobre la manera de hacer y demás. Al final la cosa está clara, nos tenemos que ir adaptando a las necesidades que nos impone pues, la disponibilidad limitada de materiales y energía en el planeta. Respecto a la cuestión de la obsolescencia programada, pues efectivamente este es uno de los puntos más clave. Es decir, nosotros vivimos en un sistema económico que está orientado al crecimiento indefinido y además exponencialmente rápido. Y una manera de hacer este crecimiento económico, este beneficio creciente, es a base de vender más productos, con lo cual se va a una situación de sobreconsumo, se va a una situación de hiperconsumo, y para que haya un consumo creciente, pues lo que se va es a un modelo de obsolescencia programada o percibida, ¿no? Lo cual lo que se consigue es que la gente pues, tenga que comprar un producto nuevo con una cierta periodicidad y esto garantiza estos patrones de consumo, ¿vale? Evidentemente es una de las cosas que se tiene que combatir y esto hay muchas maneras de plantear cómo se puede acabar con la obsolescencia programada. Un ejemplo que yo pongo siempre, y por ejemplo lo cuento en el libro, es el caso de una lavadora. Aquí en España es muy común que la gente tenga una lavadora en su casa para lavar su ropa, ¿no? Aquí el modelo que hay en España es que por ley te tiene que dar una garantía de funcionamiento por 2 años y esto, claro, lógicamente hace que el que fabrica la lavadora lo que preferiría es que la lavadora dure 2 años y un día y que eso al día siguiente de los 2 años claca, se rompa y así te veas obligado a comprar otra lavadora, ¿no? Entonces ahí tienes un incentivo, lógicamente, por el modelo de negocio a la obsolescencia programada porque el fabricante quiere vender más lavadoras. Pero si tú cambias el modelo de negocio y tú dices, no, lo que sucede es que yo no te compro lavadora, pero te pago una especie de alquiler. Y al contrario, es cuando la lavadora está estropeada que tú me tienes que pagar a mí una indemnización porque la lavadora no funciona. Entonces, haciendo de esta manera, el fabricante tiene todos los incentivos para construir un modelo de lavadora robusto, fácil de reparar, fácil de reutilizar sus piezas, o sea, vas a un modelo completamente diferente. Entonces, simplemente actuando sobre los modelos de propiedad, los modelos de consumo, uno tiene muchísimas más posibilidades de contrarrestar el problema, esta lacra de la obsolescencia programada, que para mí es una de las cuestiones clave en una situación de recursos escasos y sin necesidad de tener que realmente modificar algunos principios que para algunos son fundamentales, como son, por ejemplo, el libre mercado. Es simplemente cambiar el modelo de negocio, ¿no? Entonces, bueno, nada es sencillo, nada es gratis, pero tampoco, digamos, hay cosas que ya están probadas, hay cosas que ya se conocen, como el ejemplo que he puesto, y que nos pueden llevar a plantear modelos que sean viables en el futuro.
La empresa privada ya funciona de esa forma. O sea, arriendan computadores, arriendan servicios de servidores. Entonces, es algo que se ha probado en la industria y podría ser aplicable también a cosas, incluso eh, algunas cosas, pero estamos claros que algunas cosas van a desaparecer. El transporte personal o unipersonal no se ve sustentable por el tema energético, y también por el crecimiento de las ciudades. Las ciudades también debieran, estas macro ciudades debieran ir desapareciendo. El futuro de las ciudades es un tema que da para hablar muchísimo. A ver, está claro que en una situación de descenso energético, sobre todo si es repentino y si es rápido, y si es, quiero decir, profundo, a lo que lleva evidentemente es a una necesidad de esponjar las ciudades y llegar a unos límites de población que sean realmente compatibles con un sustento sostenible de estas ciudades, porque claro, lo primero que hacen las ciudades es comer y lo siguiente es producir residuos. Entonces, todo esto tiene que ser gestionado, consume muchos recursos y hay que ver de qué manera se pueden satisfacer, sobre todo cuando la energía escasea, ¿no? Entonces, ¿cuál es el límite de sustentabilidad de una ciudad? Esto es complejo de decir porque depende de muchos factores, depende de qué es lo que tiene a su alrededor, por la capacidad, como digo, de producir residuos, de producir alimento para la ciudad y absorber sus residuos, o en general todos los bienes que se consumen en la ciudad y los residuos que se generan en la ciudad. Entonces depende de su ubicación geográfica, las características del medio que la rodea y demás. Eh, Hay estimaciones que hablan que el tamaño máximo que puede llegar a tener una ciudad verdaderamente sustentable estaría en algún sitio entre medio millón y 1 millón de habitantes, y esto para las ciudades grandes en condiciones óptimas, unas condiciones de que su entorno realmente las pueda soportar bien, ¿no? De hecho, bueno, se hace difícil de imaginar que pueda haber una ciudad verdaderamente sustentable con poblaciones de varios millones de habitantes. Entonces, no sabemos exactamente cuál es el límite de sustentabilidad en el largo plazo, pero está claro que va a estar por ahí abajo. Yo creo que más bien es 1 millón como mucho, seguramente menos, y como digo, dependiendo de las condiciones. Con lo cual, ya sabiendo esto y teniendo en cuenta que tenemos muchas urbes en el planeta que están bastante por encima de estos valores que estoy comentando ahora, pues hay que utilizar la energía que disponemos ahora mismo para ir con una manera lenta, progresiva, que no sea lo menos dañina para las vidas de las personas, pues ir esponjando progresivamente las ciudades, dando incentivos para que la gente pues esté en un modelo de población de urbanismo diferente. Por cierto, nada de esto, si uno mira los planes y proyecciones de Naciones Unidas, por ejemplo, nada de esto aparece. Es decir, se piensa que vamos a continuar con el modelo que hemos llevado hasta ahora, de ciudades cada vez más grandes, que más de la mitad de la población del planeta va a vivir en ciudades, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que esto es un error, y es un error que viene propulsado por la falacia, por la idea ingenua de que vamos a seguir disponiendo de cantidades ilimitadas de energía, como parecía que teníamos hasta ahora que nos hemos empezado a encontrar que no hay tanta energía. También hay formas de hacer energías más rústicas, pero más directas. Y por las leyes de, de la termodinámica que no se usan mucho en la economía, siempre hay una pérdida en esa transformación. Bueno, cuando se usa más directamente la energía suelen haber menos pérdidas, ¿cierto? Esto es cierto, sí. Es probable adaptarnos de esa forma y, por ejemplo, solucionar temas tan complejos como eh, la escasez que puede haber de fertilizantes y para poder por lo menos subsistir como humanidad utilizando esa energía. Sí, sí, sí. Yo sobre esto, bueno, también he comentado a menudo, ¿no? Obviamente los usos directos o más directos de la energía implican menos pérdidas y, o sea, con lo cual tienes un mejor rendimiento. Además, muchas veces no necesitas materiales que son tan escasos. Puedes hacerlo localmente, crear riqueza localmente. Tu impacto ambiental es mucho más bajo. O sea, que en principio todos son ventajas, excepto por el hecho de que los ritmos son otros, los ritmos de la naturaleza. Es decir, pues tú vives un poco a expensas de los ritmos que la naturaleza te produzca. Pero esto la humanidad lo ha hecho durante muchos siglos, e incluso cuando empieza la primera industrialización se utilizaba, por ejemplo, los cursos de los ríos para accionar mecanismos en fábricas y demás. Era una cosa que funcionaba perfectamente y con una cierta regularidad y se utilizaba para muchos usos, ¿no? Entonces, efectivamente, estos usos típicamente no eléctricos, porque la transformación en electricidad implica más pérdidas, porque al final las pérdidas van asociadas sobre todo al cambio de la forma de energía.
Cuanto más diferente es la forma de energía de entrada de la de la salida, lógicamente se pierde más. Y entonces en ese caso la conversión eléctrica siempre tiene pérdidas muy significativas. Pues efectivamente esto consigue hacer una mejora grande del rendimiento y de todos estos aspectos que he comentado. Pero a cambio, uno tiene que vivir siguiendo los ritmos de la naturaleza. Entonces, es por eso que este modelo no se ha abrazado, porque en principio entra en contradicción con la idea expansiva de crecimiento energético, crecimiento económico, crecimiento del consumo, etcétera, etcétera. Pero efectivamente se puede hacer este tipo de ideas, puede utilizarse de cara a crear una sociedad verdaderamente sustentable. Eso es verdad. Y entonces es perfectamente posible crear sistemas de aprovechamiento de materiales y de energía locales que se pueden mantener indefinidamente en el tiempo. Y concretamente en el caso, comenta, del tema de los fertilizantes, ahora mismo estamos en una situación muy preocupante por una escasez generalizada a escala global de fertilizantes, sobre todo nitrogenados, pero también de potasas. El caso de los fertilizantes nitrogenados está causada por la escasez de gas natural, porque como empieza a escasear el gas natural y es caro, y estos fertilizantes más del 40% se obtienen a partir de una síntesis a partir del metano del amonio y al final los nitratos que se generan. Se puede cultivar de otra manera, también es verdad. Y existen técnicas muy diversas, permaculturales, integrativas, etcétera, que consiguen que uno pueda dar un buen rendimiento a los terrenos sin necesidad de inyectarles tanta energía fósil como actualmente estamos utilizando. El problema es que todos estos métodos requieren un tiempo. Hay un tiempo también de aprendizaje, porque además en cada sitio hay que hacer las cosas de una determinada manera. Y aparte se tiene que hacer de una manera que sea resiliente, porque claro, uno de los problemas que tenemos, como hemos comentado, es el del cambio climático. Y entonces esto nos lleva a situaciones pues, como la actual, que tenemos sequía, que tenemos problemas con el acceso al agua, o que tenemos luego, aquí por ejemplo en Cataluña, en la zona que vivo yo, pues unos problemas que hay es que tienes muchos meses a lo mejor que llueve muy poco y de repente, en muy poco tiempo, llueve muchísimo, ¿no? Si uno mira las precipitaciones medias de Barcelona y de Londres, uno ve que la precipitación media en Barcelona es ligeramente superior a la de Londres, que Londres es un sitio que uno asocia con un lugar húmedo, ¿no? Lo que pasa es que en Londres llueve un poco cada día y en Barcelona el 80% del agua cae en 2 semanas. Entonces, claro, esto además erosiona el terreno, crea muchos otros problemas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, se pueden hacer maneras de cultivar, por lo que se cultiva, por la manera que se gestiona el suelo, cómo se gestiona el tema de mantener el suelo nutrido, de la integración con animales, etcétera, que no necesite todos estos insumos energéticos y que sean verdaderamente sostenibles, que al final es lo que se pretende. Se puede hacer. Lo que pasa es que no se hace de hoy para mañana. Son cosas en las que hay que empezar a trabajar activamente y muy intensamente desde ya. Y para finalizar, agarrándonos de eso, no se puede hacer de hoy a la mañana, de hoy a mañana estos cambios, pero y uniéndonos a lo que se dijo antes de más, existe cierta fantasía hollywoodense de que se den cuenta en algún momento, porque ven alguna película, algo así, los grandes capitales del planeta, y ahí van a poner el dinero suficiente para poder descubrir alguna cura milagrosa, y en un año, algo así, se va a lograr esa investigación científica. Eh, me parece que muchos, por lo menos como Elon Musk, la gente que habla mucho de esto, o Bezos, hay cero conocimiento de cómo son los procedimientos científicos de descubrimiento de tecnología. No sé si hay, aquí, sobre esto hay dos posibilidades. Yo creo que hay como dos perfiles. Hay la gente que tiene mala fe, así directamente, y yo creo que sería un poco el caso de Elon Musk, que yo creo que entiende perfectamente la realidad de lo que hay detrás, pero él lo que hace fundamentalmente son campañas de marketing para vender más. Y luego hay gente que yo creo que sinceramente se cree estas tonterías y yo creo que se las cree básicamente porque tiene una falta de conocimiento técnico importante. ¿Vale? Entonces, bueno, no sé qué es peor, ¿no? Pero el problema es que nuestra sociedad tiene un problema serio de, como dice Jorge Richman, de tecnolatría, ¿no? De que hay una adoración de la técnica y realmente se ve que la tecnociencia
ocupa el lugar que las sociedades antiguas ocupaba la religión, ¿no? Y esto es muy peligroso porque, a ver, la tecnociencia, el sistema tecnocientífico es un instrumento, es una herramienta y muy útil, una herramienta que nos da conocimiento y capacidad, pero que además nos habla de límites. Es que esta es la parte que muchas veces se ignora, es decir, la ciencia nos está diciendo que existen los límites, los que imponen las leyes de la termodinámica, la barrera del sonido, pues yo qué sé, las limitaciones del mundo cuántico, las limitaciones del mundo relativista. Existen todas unas limitaciones que parece ser que como si no se hubieran descubierto nunca, pero se conocen, ¿no? Entonces es muy peligrosa esta idea de que en realidad todo problema puede ser resuelto y además encima con esta idea de metiendo más dinero, ¿no? Unos problemas que los estamos encontrando bastante curiosos ahora mismo en España, que yo ya escribí sobre ello hace un año así, es que, bueno, para hacer frente a la mala situación económica que generó la pandemia en España, Europa ha puesto un montón de dinero en una cosa que se llama los fondos de recuperación y resiliencia, y a España le ha correspondido una cantidad de dinero absolutamente descomunal para hacer todas las transformaciones de su economía de cara a hacerla más sostenible y sobre todo poner muchos sistemas renovables, ¿no? Y producir al final hidrógeno para que se lo lleve a Alemania, porque en el fondo esta es la idea, ¿no? Pero bueno, el caso es que dentro al sistema de ciencia español, que siempre hemos vivido con, bueno, pues con una cierta estrechez comparado con nuestros compañeros europeos, le corresponde unas migajas, una miseria de todo el conjunto, pero esta miseria es como 3 o 4 veces lo que recibimos normalmente. Y entonces nos está produciendo una situación de saturación, de que no tenemos gente para contratar, pues nos están pidiendo que hagamos cosas y podemos hacerlas, tenemos conocimiento, pero nos piden demasiadas cosas. Y entonces eso, no somos los que somos y podemos intentar contratar gente, pero es que hay los egresados que hay y hay las circunstancias que hay y hay gente que marchó de España y que lógicamente no van a volver a la primera de cambio. Y bueno, entonces nos inundan con dinero y no se dan cuenta de que, bueno, haremos lo que podamos. Y este problema yo creo que está un poco en todos los niveles. Y esto es lo que yo digo siempre, que un economista es una persona que se piensa que si una mujer puede hacer un bebé en 9 meses, entonces 9 mujeres pueden hacer un bebé en un mes. Pero esto es falso, obviamente. Entonces hay esta idea equivocada, errónea, de que porque tú pongas mucha inversión va a suceder algo que tiene que ver con la esfera física del mundo, ¿no? Que va a aparecer una tecnología que va a permitir modificar la esfera física del mundo. Bueno, esto no es cierto, no es cierto en general. Habrá veces que tú invertirás y efectivamente conseguirás algo que más o menos funcionará, y habrá veces que por mucho que inviertas no conseguirás aquello que deseas y luego a lo mejor con el tiempo se demuestra que es que aquello que pretendías era simplemente imposible, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, un ejemplo de esto podría ser la fusión nuclear, ¿no? Entonces, hay que ir con mucho cuidado con estas ideas porque son muy peligrosas. Yo ya digo, cuando esto viene una persona muy mediática y muy empresarial como es Elon Musk, que en el fondo él lo que está intentando esencialmente es ganar dinero a base de anuncios, y Elon Musk tiene un historial de hacer lo que llaman en Estados Unidos hypes, ¿no? Es exageraciones interesadas, muy, muy largo, pues hombre, yo lo tomaría con mucha cautela. Y además, en el caso concreto de él, yo creo que él sabe perfectamente que lo que dice no es verdad. Pero oye, si la gente se lo paga, pues fantástico. Es un gran vendedor de humo.